¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimada sociedad digital. El día de hoy, como bien dice y menciona el título, vamos a hablar de lo que es el origen de la sociedad, el origen del Estado como lo conocemos hoy en día. Y para comenzar a hablar del Estado moderno, es imprescindible empezar por la capacidad que tiene el ser humano de interactuar, interrelacionarse con otros seres humanos. La capacidad de cognición que tenemos, esto es, de interpretar, de procesar la realidad en la que nosotros vivimos para adaptarnos lo mejor posible y sobrevivir. De acuerdo a la teoría de la evolución de Darwin, los seres humanos modernos, que eran pues, cazadores y recolectores, surgieron hace 200.000 años y vivían en una forma de sociedad que se le podría decir primitiva, que se llama tribu. Esta fue la forma más simple de la sociedad en su momento. Eran nómadas, eran personas nómadas que no se distinguía la paternidad, eran grupos muy reducidos y estaban unidos pues instintivamente, por así decirlo, ¿no? Por necesidades comunes. Estaban unidos por necesidades comunes como la seguridad, la búsqueda de alimento, básicamente es la seguridad y la protección frente a pues, catástrofes naturales, climatológicas y pues riesgo de animales feroces. Hay una teoría interesante respecto a lo que es el consumo de la psilocibina, este extracto que contiene el hongo, que sugiere que el consumo ocasional de estos pudo haber tenido efectos profundos en el cerebro humano y haber contribuido al desarrollo de capacidades cognitivas como la formación del lenguaje mediante la sinestesia, que es esta mezcla pues, que pasa de nuestros sentidos cuando hacemos consumo de este tipo de sustancias psicoactivas. Esto para formar, una vez que se forma el lenguaje, bueno, pues empiezan a formar las sociedades primitivas que ya habíamos analizado, como las tribus, las hordas, clanes, y pues al final, como resultado final, la sociedad moderna y el Estado. Es un tema que podríamos abordar en otro video, pero es importante también resaltar que un individuo aislado es muy difícil que pueda subsistir. Necesitamos de otras personas, de otros seres humanos, con capacidades distintas. Para esto, la sociabilidad del hombre fue un factor rector. Hay que entender que el hombre es un ser social por naturaleza, eso es inherente al ser humano. La socialización implica pues, el hacernos conscientes del entramado social en el cual nosotros habitamos o el entramado social que nos rodea. Hacernos conscientes de que cada persona pues es parte fundamental de la maquinaria social y de su funcionamiento natural y por ende de nuestra subsistencia. Existen diferentes teorías sobre el origen del Estado, de la sociedad, y empezaremos con una de las más interesantes, que es la naturalista. De acuerdo a estas teorías, la sociedad es anterior al individuo. Aquí cabe la pregunta si el individuo crea la sociedad o la sociedad es creada por el individuo. Dentro de sus exponentes se encuentra Platón, que señala que el hombre no era autosuficiente y necesita de otros hombres para desarrollar adecuadamente la totalidad de su trabajo. Aristóteles expone que el individuo, la familia y la aldea no son naturalmente anteriores al Estado. De hecho, manifiesta que un hombre que no vive en la sociedad es un dios o es un animal, es una bestia. Tenemos también a Santo Tomás de Aquino, siguiendo las pautas aristotélicas, señala que la sociedad es algo natural, ¿no?, al hombre, y que en ella se debe de alcanzar la plenitud. Por lo que dichas teorías establecen que los hombres han nacido para agruparse, ¿no? Es una condición natural del hombre el estar agrupado, aglomerado. Esto guiado por la supervivencia, por el interés, por la utilidad. Luego tenemos las teorías contractualistas. Estas teorías han tenido pues bastante impacto en la sociedad moderna como la conocemos. Empezando por Hobbes, que menciona que los seres humanos en su estado natural vivían en una condición de guerra continua, ¿no? Esto quiere decir que el hombre es malo por naturaleza, o al menos de esa manera lo pinta Hobbes. ¿Debido a qué? Pues a su egoísmo y a los recursos necesarios que se necesitan para que el hombre subsista. Eso también tiene que ver con un tema importante que tiene que ver con la propiedad, la acumulación, que también lo podríamos abarcar en otro video. Pero básicamente Hobbes dice que es el ser es un ser malo por naturaleza. Dice que el hombre es el lobo del hombre. Y bueno, para escapar de esta situación, señala que existe un contrato de sumisión en el cual se obligan las partes a ceder sus libertades. O sea, una parte cede sus libertades a otra parte que ostenta el poder soberano a cambio de seguridad y de orden.
Posteriormente tenemos a John Locke. Es interesante porque de acuerdo a su educación, al contexto en el que él pues vivía, la educación que recibe tiene que ver mucho con las transacciones económicas que se llevaban a cabo en ese momento. Entonces, este contrato social tiene que ver con justamente una negociación entre las partes, ¿no? Establece que los hombres eran libres e iguales, sometidos a la ley natural. La vida, la propiedad y la libertad son derechos inalienables. Esto quiere decir que no se pueden transmitir de una persona a otra, ¿no? El contrato pues obliga a los individuos que se sumen a él, este contrato social, obliga a los individuos que se sumen a él a que lo firmen. Y aunque en este caso pues la cesión de los derechos del individuo es parcial, porque no es total, no es como con Hobbes, que la sumisión es total, se conservan pues estos derechos inalienables que les había comentado. Posteriormente tenemos a Karl Marx, el cual argumenta que pues la sociedad evoluciona a través de las luchas de clases y conflictos económicos. Según esta teoría, que es la teoría del materialismo histórico, el motor principal del cambio social es la lucha entre las clases, o sea, la clase dominante y la clase proletaria, por así decirlo. La clase dominante, que es la burguesía, y la clase proletaria, que en este caso pues, es la clase trabajadora. Marx creía que el desarrollo de la sociedad humana estaba determinado por las fuerzas económicas y la propiedad de los medios de producción. Bien, para finalizar, tenemos a Nietzsche, que refiere a la violencia como patrimonio de los seres superiores, y justamente en esta misma línea tenemos a Max Weber, que coincide con esto cuando afirma que el Estado no es más ni menos que el instituto político que contiene el monopolio legítimo, estructurado, administrado y regulado de la violencia, que al final, pues, aunque sea legítimo o no, pues sigue siendo violencia. De acuerdo a lo anterior, tendremos que reflexionar si realmente, y de acuerdo a las distintas teorías, cedemos parte de nuestra libertad y derechos a una voluntad mayor, y si esta voluntad mayor, llamémosla Estado, sociedad, contrato social, contrato natural, realmente hace un uso estructurado de dicho monopolio de la violencia y acudiendo al Estado de Derecho, o es un uso desproporcionado y arbitrario pues, de la autoridad. Para concluir, me gustaría acabar con la siguiente frase de Hobbes que menciona: sin Estado y sin derecho no existiría una civilización. Esta reflexión me gustaría que la hicieran ustedes y las pusieran en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, suscríbanse y regalen un like. Les agradecería muchísimo. Y pues es todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.